¿Alguna vez tomaste una decisión que sabías que era lo correcto para ti y aún así sentiste culpa? No porque hiciste daño, sino porque priorizaste tu paz, porque elegiste el silencio, porque dijiste no puedo cuando todo el mundo esperaba que dijeras sí, por supuesto. La verdad es que decidir no es lo que más duele. Lo que duele es el eco que viene después, ese pensamiento que te dice que fallaste, que decepcionaste, que fuiste egoísta. Pero ¿sabes qué? Pensar en ti no es egoísmo, es una forma madura de autocuidado. Y aún así, hay una voz dentro de ti, esa que ha sido moldeada por años de expectativas ajenas, que insiste en hacerte sentir culpable por cada decisión que rompe la norma, que decepciona a alguien, que pone un límite. Hoy vamos a callar esa voz. Vamos a ver cómo la filosofía estoica, lejos de ser fría y distante como muchos creen, puede ayudarte a tomar decisiones más firmes y, sobre todo, a dejar de cargar con culpas que no te corresponden, porque si eliges tu paz y luego te castigas por ello, entonces no estás eligiendo nada, solo estás sobreviviendo entre dos fuegos, el juicio de los demás y el tuyo propio. Marco Aurelio escribió: haz lo que debas hacer, el resto déjalo a los dioses. Esa frase encierra una verdad poderosa. Puedes controlar tus decisiones, pero no puedes controlar las reacciones. Y vivir pendiente de ellas es una forma sutil de esclavitud. Cuando decides, te estás afirmando. Y cuando te culpas por decidir, estás cuestionando tu derecho a existir con autonomía. Piensa en las veces que dijiste sí, solo para no incomodar. En las veces que callaste lo que querías por miedo a parecer frío, ingrato o desleal. Ahora dime, ¿qué parte de ti quedó más tranquila por eso? ¿La que complace o la que sueña? Lo más cruel de la culpa es que no viene de la maldad, sino de la bondad. Es una emoción que muchas veces surge en los más empáticos, los que no quieren herir, los que quieren ser justos, los que quieren dar más de lo que tienen. Pero el problema no es sentir culpa, el problema es vivir dominado por ella. Cuando aprendes a soltar esa carga, no te vuelves una persona dura o egoísta, te vuelves una persona libre. Los estoicos hablaban de la eudaimonía, vivir conforme a tu naturaleza, a tu razón, a tu virtud. Y eso incluye tomar decisiones que a veces los demás no van a entender. Y está bien, Séneca decía, una decisión sabia puede ser incomprendida por muchos, pero será respetada por ti mismo. Y eso es lo que importa. Este video es para ti que te estás reprochando una elección que hiciste con el corazón, pero que el mundo juzgó como egoísta. Para ti, que sigues dando vueltas a algo que ya no puedes cambiar, solo porque quieres complacer a todos. Y para ti, que ya sabes lo que necesitas, pero aún no te das permiso de hacerlo. Aquí no vas a encontrar fórmulas vacías, solo claridad y un recordatorio. Elegir no duele. Lo que duele es creer que elegir por ti es fallarle a los demás, y esa creencia es hora de soltarla. La mayoría de nosotros no aprendimos a decidir, aprendimos a complacer, a evaluar lo que queremos, en función de lo que los demás esperan. Y con el tiempo, eso se vuelve automático, invisible, agotador. Tú crees que estás decidiendo libremente, pero si observas con honestidad, muchas de tus decisiones están diseñadas para no decepcionar, para no incomodar, para no ser malinterpretado. Y así, renuncias a ti en nombre de la armonía. Pero, ¿de qué sirve una armonía externa si estás en guerra contigo mismo? La filosofía estoica enseña algo clave, que no podemos vivir guiados por el aplauso, porque ese aplauso es volátil, frágil y muchas veces ni siquiera llega. Epicteto lo decía de forma sencilla: si buscas agradar a todos, terminarás sin agradarte a ti, y sin embargo,
ahí estás, tratando de justificar por qué hiciste lo que hiciste, por qué no dijiste que sí, por qué preferiste estar solo, por qué te alejaste de personas que querías, pero que te hacían daño. Lo más injusto es que, muchas veces, tomaste la decisión correcta, solo que nadie aplaudió. Y como no hubo reconocimiento externo, tu mente te castiga. ¿Será que exageré? ¿Será que fui muy duro? ¿Será que fallé? No. Elegiste con base en tu paz, y eso no necesita validación. A veces, decidir por ti va a doler, porque implica renunciar a la imagen que los demás tienen de ti, a esa versión complaciente, disponible, que siempre dice sí, incluso cuando está cansado, vacío o en conflicto. Pero ese dolor no es señal de error, es señal de crecimiento. Marco Aurelio nos recuerda que lo que interfiere en el camino se convierte en el camino. El malestar que sientes ahora por priorizarte es parte del proceso de sanar tu relación contigo mismo, porque durante años te enseñaron que pensar en ti era egoísmo. Y ahora estás aprendiendo que es responsabilidad. No se trata de volverte frío ni distante. Se trata de honrar tu verdad, incluso cuando no sea cómoda. ¿Cuántas veces dijiste que sí, con el corazón gritando que no? ¿Cuántas veces actuaste en contra de ti mismo para evitar que alguien más se molestara? Eso no es amabilidad. Eso es sacrificio silencioso. Y el sacrificio sin propósito se convierte en resentimiento. Los estoicos no promovían una vida de renuncia emocional. Promovían una vida de claridad, elegir con claridad, renunciar con integridad, actuar con virtud aunque duela. Y eso empieza por preguntarte, ¿esto lo hago por paz o por miedo? ¿Lo decido desde mi centro o desde la necesidad de aprobación? Si la respuesta te incomoda es una señal de que estás listo para elegir distinto, para dejar de negociar contigo mismo por miedo a no gustar. Y ojo, no estamos hablando de volverte indiferente, estamos hablando de aprender a ponerle nombre a tus límites, de entender que decir esto no me hace bien no es un capricho, es madurez emocional. Séneca lo dijo claro, nadie puede respetarte si tú mismo no sabes respetar tus límites. Así que cada vez que tomes una decisión por ti, y luego venga esa culpa sutil, recuerda esto, no estás fallando a nadie, estás volviendo a ti. Y eso siempre vale la pena. Una de las razones por las que sentimos culpa después de decidir es porque confundimos el conflicto con el error. Pensamos que si algo genera incomodidad en los demás, entonces está mal. Y si nos alejamos de alguien o decimos no, y esa persona se molesta, automáticamente creemos que hicimos algo incorrecto, pero no es así. Sentir culpa no siempre significa que te equivocaste. A veces significa que estás sanando, que estás rompiendo un patrón, que estás eligiendo lo que nunca te atreviste a elegir. Y eso, claro, duele. No porque sea malo, sino porque es nuevo. El cerebro humano no solo teme al peligro, también teme al cambio, a lo desconocido, a lo que no puede controlar. Y cuando tomas una decisión que te saca del guión habitual, ese guión donde tú siempre eres el que cede, el que calla, el que espera, tu mente activa una alarma. Esto no es seguro, pero sí lo es. Es seguro, porque es tuyo. Porque nace de tu verdad, no de la expectativa ajena. La filosofía estoica nos enseña que vivir con propósito no es vivir sin emociones, sino aprender a no ser esclavos de ellas. Aprender a sentir sin que eso nos impida actuar. Marco Aurelio escribió: el dolor es inevitable. Sufrir por él es opcional. Y eso aplica incluso al dolor de elegir. Porque elegir siempre implicará perder algo. Pero también ganar algo más valioso. Coherencia. Coherencia contigo, con lo que quieres,
con lo que mereces, con lo que sabes que necesitas, aunque a otros no les guste. Vivimos en una sociedad que glorifica la validación externa. Likes, reacciones, aprobaciones. Pero lo que casi nunca se aplaude es lo más difícil: decir que no, cerrar ciclos, elegir la soledad antes que el autoengaño, renunciar a una relación bonita por dentro pero vacía por fuera, cambiar de rumbo cuando todos esperaban que siguieras igual. Eso requiere coraje, y muchas veces ese coraje viene acompañado de culpa, porque la culpa no es más que la sombra de la antigua versión de ti, que todavía no entiende por qué decidiste amarte más. Pero no estás solo. Esa transición es normal. Forma parte del proceso de crecimiento. Los estoicos sabían que no podías vivir una vida libre si eras esclavo de las emociones, pero también sabían que no podías reprimirlas, solo podías observarlas, entenderlas y actuar a pesar de ellas. Epicteto lo dijo con fuerza: la libertad comienza cuando dejamos de buscar la aprobación externa. Y eso incluye la aprobación posterior a tus decisiones. No necesitas justificar cada paso. No necesitas que todos comprendan tus motivos. Ni siquiera necesitas que estén de acuerdo. Solo necesitas saber que lo hiciste con honestidad, que no actuaste por rencor, ni por venganza, ni por orgullo, sino por claridad. Porque a veces, pensar en ti es lo más generoso que puedes hacer. Contigo. Y con el mundo. Porque cuando estás bien contigo, cuando no te castigas por elegir lo que necesitas, entonces tu energía se limpia. Y puedes dar lo mejor de ti, sin sentir que te estás vaciando en el proceso. Así que la próxima vez que la culpa aparezca, mírate al espejo. Recuerda quién eras antes de esa decisión. ¿Y quién estás empezando a ser? Ese pequeño temblor que sientes es el alma volviendo a casa. ¿Alguna vez sentiste que después de elegir lo que querías, perdiste algo que ya no se podía recuperar? Una amistad, una relación, la imagen que los demás tenían de ti, y de repente te preguntas, ¿valió la pena? Esa es una pregunta tramposa. Porque no se trata de si valió la pena para ellos. Se trata de si valió la pena para ti. El problema no es tomar decisiones. El problema es el eco que viene después. Ese eco que se forma en tu cabeza cuando nadie responde tus mensajes. Cuando los demás empiezan a mirarte diferente. Cuando alguien te dice, cambiaste. Y tú, que lo diste todo, que intentaste complacer, que llevaste la carga de todos. De pronto te conviertes en el egoísta, pero no lo eres. Elegir no te hace egoísta, te hace humano. Y si alguna vez elegiste callar para no incomodar, quedarte para no herir, ceder para evitar conflicto, entonces ya sabes lo que es elegir en contra de ti. Y duele. Duele más que elegir con culpa, porque cuando tú no eliges, otros lo hacen por ti. La filosofía estoica no te promete una vida sin conflicto, pero te ofrece herramientas para que tus decisiones estén en paz, incluso cuando el mundo esté en guerra. Te recuerda que la opinión ajena es pasajera, pero tu paz, esa puede ser eterna si la cultivas. Séneca decía, el alma que se respeta a sí misma no teme la soledad. Y, es verdad, muchos evitan decidir por miedo a quedarse solos, a perder ese lugar que ocupaban en la vida de otros. Pero si ese lugar dependía de que tú siempre renunciaras a ti mismo, ¿era realmente tuyo? A veces, el precio de ser tú es decepcionar a quienes se beneficiaban de tu versión más sumisa. Pero eso no es traición, es liberación. Hay una trampa emocional muy común que debemos identificar. Creer que hacer lo correcto es lo mismo que hacer lo cómodo. Y no. Lo correcto, muchas veces, duele. Pero ese dolor es limpio.
es un dolor que cura. Piénsalo así. Cuando decides desde tu centro, desde tu verdad, aunque tiemble todo alrededor, algo dentro de ti se calma. Es la señal de que estás alineándote contigo. El estoicismo no busca eliminar tus emociones, sino enseñarte a que no dependas de ellas para vivir con integridad. Porque cuando dejas que la culpa controle tus pasos, te conviertes en prisionero de expectativas ajenas. Y eso es una forma silenciosa de traicionarte. Muchos viven así, diciendo sí por miedo, quedándose por inercia, amando para no ser abandonados. Pero esa no es una vida. Es una actuación continua. Y tú no viniste al mundo a interpretar el papel que otros escribieron para ti. Viniste a escribir tu propio guión. ¿Sabes cuál es uno de los actos más valientes que existen? Decidir sin explicación, sin lista de excusas, sin justificarte, solo decidir y sostenerte ahí, incluso si nadie aplaude, incluso si solo tú entiendes por qué. Eso es fuerza, eso es madurez emocional, eso es respeto propio. Así que la próxima vez que elijas y sientas esa punzada de culpa, hazte una sola pregunta. ¿Estoy siendo leal a mí? Si la respuesta es sí, sigue adelante. Porque la paz que sientes al acostarte con la conciencia tranquila vale más que cualquier validación fugaz. Hay una verdad incómoda que nadie quiere admitir. Muchas veces, la culpa no aparece porque hiciste algo malo, sino porque, por fin, hiciste algo por ti, y eso te resulta desconocido. Estás tan acostumbrado a ceder, a adaptarte, a pensar primero en los demás, que cuando te das prioridad, algo dentro de ti se siente incorrecto. Pero no es que esté mal, es solo que es nuevo. Lo que te duele no es la elección, es la ruptura con el personaje que creaste para ser aceptado, ese personaje amable, flexible, disponible, siempre comprensivo, el que nunca dice no, el que está para todos, menos para sí mismo. Y claro, cuando decides diferente, ese personaje se desmorona, y con él se tambalean los vínculos construidos desde la complacencia. Pero ahí está el punto. Si tu relación con alguien se quiebra por una sola vez que elegiste pensar en ti, ¿qué tan sólida era? Los estoicos hablaban de la importancia de actuar según la virtud, no según el aplauso. Porque el aplauso viene y va. La virtud, si la cultivas, permanece. Epicteto decía, si deseas ser sabio, acepta que habrá momentos en los que otros te consideren tonto. Y esa es una lección que cuesta, porque nos enseñaron que la aprobación externa es el medidor de nuestra valía. Pero eso es una trampa. Cuanto más dependas de que otros te validen, más lejos estarás de tu esencia. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que uno se acostumbra a vivir así, buscando el bien hecho de quienes ni siquiera conocen tus batallas internas, esperando la aprobación de quienes no viven tu vida. Pero vivir para gustar es la receta perfecta para el resentimiento silencioso. Porque un día te miras al espejo y ya no sabes quién eres sin los ojos de los demás. Ahí es donde el estoicismo se vuelve medicina, porque te devuelve el poder de decidir sin suplicar entendimiento. Te enseña a elegir desde el criterio interno, no desde la presión externa. Y no es fácil. Claro que no. Decidir desde la libertad asusta, porque ya no tienes a quién culpar, ya no puedes decir, lo hice por ellos. Ya no puedes refugiarte en la excusa de la obligación. Estás tú, tu elección y las consecuencias, pero también está tu dignidad, tu coherencia, tu paz. Una persona coherente no vive sin errores, pero aprende de cada paso, de cada ruptura, de cada silencio. La verdadera madurez emocional es entender que no puedes controlar cómo otros se sienten con tus decisiones, pero sí puedes controlar cómo las asumes tú.
Y cuando decides con conciencia, aunque los demás no entiendan, aunque venga la culpa como un eco lejano, hay una certeza que te sostiene. No estás traicionando a nadie. Estás volviendo a ti. Hay decisiones que no se explican. Se sienten. Y si tu cuerpo respira mejor después de elegir, si tu mente se calma, si tu corazón deja de pesar, entonces hiciste lo correcto, incluso si nadie más lo aprueba. A veces lo más difícil no es decidir, sino sostener la decisión cuando llega el silencio. Cuando después de elegir, el teléfono ya no suena tanto. Cuando esa persona ya no te escribe como antes. Cuando empiezas a notar que algunos solo estaban mientras eras útil para ellos. Ese es el verdadero examen. No el momento de la elección, sino el después. Porque ahí es donde se activa la culpa. Donde aparece esa voz interna que te dice, ¿y si te equivocaste? ¿Y si fuiste demasiado duro? ¿Y si perdiste algo valioso solo por pensar en ti? Pero hay que entender algo, la culpa no siempre es señal de error. A veces es solo un síntoma de desprogramación. Durante años te enseñaron que tu valor estaba en dar, en ceder, en estar disponible. Y ahora cuando decides desde otro lugar, desde tu centro, el sistema interno se sacude, porque no reconoce ese nuevo patrón. Pero eso no significa que sea malo, solo significa que estás creciendo. Séneca decía, no es libre quien se deja llevar por la culpa, sino quien camina con firmeza hacia lo que es correcto, aunque duela. Elegir desde la verdad es un acto de valentía, porque muchas veces la verdad no es cómoda, ni para ti, ni para los otros. Puede que tu elección no sea comprendida por todos. Puede que haya quien te acuse de egoísta, de frío, de insensible, pero recuerda, nadie tiene la responsabilidad de vivir tu vida más que tú. Y si tu decisión nace de un lugar honesto, de reflexión, de escucha interna, entonces es válida. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir desde la complacencia, que confundir dignidad con egoísmo se vuelve común, pero hay una diferencia abismal. El egoísmo busca imponerse sobre otros. La dignidad, simplemente, deja de imponerse a sí misma. Cuando eliges con dignidad, no estás quitando a nadie, estás dejándote de quitar a ti. Y sí, algunas personas se irán, otras se molestarán, y unas pocas entenderán, porque verán que por fin estás eligiéndote, y eso no debería doler, debería ser motivo de celebración, pero como no estamos acostumbrados a que se celebre la autodecisión, tenemos que aprender a hacerlo en silencio, sin esperar aplausos, sin buscar validación. Hay decisiones que parecen solitarias, pero en realidad te devuelven a ti mismo. Y no hay compañía más profunda que la de alguien que está en paz con sus propias elecciones. El estoicismo no te promete una vida sin ruido externo, pero sí te muestra cómo encontrar el silencio interno que necesitas para caminar con claridad. Ese silencio que llega cuando ya no te debates entre el deber y el deseo, cuando entiendes que honrar tu verdad es suficiente, aunque duela un poco, aunque pierdas ciertas conexiones, aunque parezca que estás solo, porque en realidad no lo estás, estás contigo, y eso, amigo mío, ya es estar completo. Has tomado una decisión, y no fue fácil, pero lo hiciste. Con dudas, con miedo, con un nudo en el estómago, y ahora, lo que te persigue no es el resultado, es el eco de la elección. Ese eco se manifiesta en forma de miradas incómodas, mensajes lejanos, comentarios pasivo-agresivos de personas que no entienden tu proceso y que probablemente ni les corresponde entenderlo. Pero ahí estás tú, rumiando cada palabra que dijiste, repasando la conversación una y otra vez, imaginando lo que podrías haber dicho diferente para suavizar el golpe.
como si tu rol fuera proteger los sentimientos de todos, menos los tuyos. ¿Te reconoces en esto? Si es así, es porque durante mucho tiempo aprendiste a medir tu valor por la armonía externa, a sentirte buena persona solo cuando los demás estaban satisfechos, a sentir culpa no por hacer daño real, sino por incomodar, por marcar un límite, por decir esto ya no lo acepto, y ese condicionamiento es profundo. Pero aquí viene el recordatorio estoico. No estás en este mundo para cumplir las expectativas de todos. Estás aquí para vivir en virtud. Y la virtud, en el pensamiento estoico, no es complacer. Es actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. A veces, lo más justo que puedes hacer por ti es decir, basta. Aunque nadie lo celebre, aunque los demás no lo comprendan, aunque tengas que sostener el peso emocional de la distancia que viene después, porque sabes que es lo más triste de todo esto, que muchas veces esa culpa no viene de un daño real, viene de romper una dinámica donde eras tú quien siempre cedía. Y ahora que decidiste no hacerlo, todo se tambalea. Y es ahí cuando aparece el autoengaño más peligroso, empezar a cuestionarte, como si hubieras traicionado a alguien, cuando en realidad solo dejaste de traicionarte a ti. No confundas fidelidad con sacrificio eterno. No confundas amor con autoabandono. Elegir lo que necesitas no es egoísmo, es madurez, es autorrespeto. Es el inicio de una nueva etapa donde dejas de sobreadaptarte para empezar a habitar tu autenticidad. Epicteto decía, no busques que los hechos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. ¿Y sabes qué significa esto en el contexto de tus decisiones? Que a veces, el caos que viene después de elegir es parte del orden que estás reconstruyendo dentro de ti. Es el reajuste natural de un sistema que por fin está dejando de girar alrededor de los demás para empezar a girar alrededor de tu centro. ¿Duele? Sí. Pero no porque sea malo. Duele porque es nuevo. Porque has estado tanto tiempo fuera de ti, que volver a ti se siente extraño. Pero ese es el único regreso que vale la pena. Volver a ti, habitarte, escucharte, elegirte. Y si después de una decisión sentiste que te equivocaste, hazte una pregunta poderosa. ¿Realmente me equivoqué? ¿O simplemente ya no encajo con esa versión de mí que nunca decía que no? Lo que dolió no fue elegir. Lo que dolió fue desprenderte del personaje que te mantenía aceptado, pero no feliz. Y eso, aunque confuso, es un acto de sanación. A partir de ahora, te invito a caminar con más claridad, a recordar que no todo lo que incomoda es malo, y que, a veces el crecimiento se disfraza de culpa, cuando lo que realmente estás haciendo es recuperar tu poder. ¿Sabes por qué cuesta tanto sostener una decisión, incluso cuando sabes que fue la correcta? Porque lo que duele no es la elección en sí, sino el vacío que deja lo que soltaste. A veces, elegir por ti mismo implica perder cosas que amas, personas, lugares, versiones pasadas de ti. Y aunque la razón te diga que era necesario, el corazón se queda preguntando, ¿y si hubiera otra forma? Ese y sí es el fantasma más silencioso que acompaña cada decisión importante. Es esa voz que aparece justo cuando estás empezando a sentirte en paz, para recordarte todo lo que podrías haber hecho diferente. No porque realmente lo quieras de vuelta, sino porque aún no te acostumbraste al nuevo silencio que habita dentro de ti. ¿Te ha pasado? Decides terminar una relación y aunque sabes que ya no había crecimiento, te atormentas por los buenos recuerdos. Dejas un trabajo que te drenaba y aún así te preguntas si no fuiste demasiado impulsivo. Te alejas de alguien que no respetaba tus límites, pero luego te invade la culpa por no haberlo intentado un poco más. Esa confusión
No es un error, es parte del proceso. Porque elegir, aunque sea por tu bien, siempre implica renunciar a algo. Y como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Pero una vez que eliges tu rumbo, el viento deja de ser un enemigo y empieza a impulsarte, incluso si al principio duele. Ahora, aquí viene algo importante. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. La culpa te atrapa en el pasado, te repite todo lo que hiciste mal, sin darte espacio para sanar ni avanzar. La responsabilidad, en cambio, te invita a aprender, a integrar la experiencia y a tomar mejores decisiones desde la conciencia. Los estoicos no evitaban el dolor, lo observaban, lo atravesaban y luego lo usaban como materia prima para el carácter. Epicteto, por ejemplo, vivió en la esclavitud y aún así eligió su actitud como su verdadera libertad. ¿Tú puedes hacer lo mismo con tu decisión? La culpa quiere que te arrepientas. La responsabilidad quiere que evoluciones. Y esa es la verdadera transformación. Mira, si tomaste una decisión desde el miedo, es probable que sientas ansiedad. Pero si la tomaste desde tu verdad, aunque duela, sentirás paz en el fondo, una paz que no hace ruido, pero que tampoco miente. Porque cuando eliges pensando en ti, no estás fallándole a nadie. Estás dejando de fallarte a ti. Y sí, muchas personas pueden malinterpretar tu decisión. Pueden llamarte egoísta, frío, cambiante. Pero recuerda, esas etiquetas no te definen. Solo revelan la incomodidad que los demás sienten al ver que dejaste de actuar para complacerlos. Eso también es parte del camino, porque tomar decisiones auténticas te alejará de algunos, pero te acercará más a ti. Y eso, aunque al principio se sienta solitario, es el inicio de una conexión más profunda con quien realmente eres. No tengas miedo de ser malinterpretado. Ten miedo de vivir toda una vida siendo entendido por la persona equivocada. El dolor que viene después de elegir por ti no es señal de error. Es la cicatriz que deja el acto de crecer. Y como toda cicatriz, al principio molesta, pero con el tiempo se vuelve testimonio de tu fortaleza. Así que hoy, si estás sosteniendo una decisión difícil, pero fiel a ti, recuérdate esto: no estás perdiendo, estás volviendo a tu centro, a tu paz, a esa parte de ti que sabe que ya no puedes seguir traicionando lo que sientes solo para encajar. Y eso, aunque duela, es la forma más hermosa de ser libre. Hay un momento, justo después de tomar una decisión importante, en el que todo se vuelve más silencioso. No porque las dudas hayan desaparecido, sino porque algo dentro de ti ya no está peleando. Ese momento de quietud no siempre se siente bien. A veces se confunde con vacío o con soledad. Pero en realidad es espacio. Espacio que has liberado. Espacio que antes estaba ocupado por expectativas ajenas, por la presión de complacer, por el miedo a decepcionar a todos, menos a ti. Esa es la paradoja de elegir por uno mismo. Ganas libertad, pero pierdes viejas seguridades. Y el precio de ser tú mismo es, muchas veces, sentir que estás perdiendo el amor de los demás. Pero dime algo, ¿de qué te sirve el amor? ¿Que solo existe si sigues actuando como ellos esperan? Los estoicos hablaban del desapego, pero no como una huida fría de las emociones, sino como un acto de sabiduría. Reconocer que lo único que realmente posees es tu capacidad de elegir cómo vivir, cómo reaccionar, cómo actuar con virtud, aun cuando el mundo aplaude otra cosa. Marco Aurelio escribió: elige no ser lastimado, y no lo serás. Elige no sentirte herido, y no lo habrás sido. No se trata de negar el dolor.
sino de entender que el dolor no es tu dueño, y que tu respuesta ante él define más tu carácter que cualquier decisión fácil que pudieras haber tomado solo para evitarlo. Piensa en esto. Muchas personas no te entenderán cuando decidas priorizar tu paz. No comprenderán cuando digas no a algo que antes aceptabas. Y tú puedes sentirte culpable por eso, por cambiar, por poner límites, por escucharte. Pero ese sentimiento de culpa no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es solo un indicador de que estás cruzando una frontera que nunca te atreviste a cruzar antes. Una frontera que separa la vida vivida para otros de una vida vivida con autenticidad. Y aquí hay algo que los estoicos sabían muy bien. Una vida, en virtud, no es siempre una vida cómoda, pero siempre es una vida plena. Cuando decides dejar de complacer a todos, no te vuelves egoísta. Te vuelves claro. Y esa claridad va a incomodar, porque las personas que se beneficiaban de tu falta de límites van a resistirse a tu nueva versión. Eso no te hace malo. Te hace consciente. Decidir con firmeza es un arte, pero sostener esa decisión sin arrepentimiento, eso es fortaleza. La fortaleza no es la ausencia de emociones, es tu capacidad de caminar a pesar de ellas, con la espalda recta, con el corazón en calma, con la certeza de que no estás siendo cruel, sino honesto. Porque lo más cruel que puedes hacer contigo es seguir diciendo sí, cuando todo dentro de ti grita basta. Y sabes qué es lo más valioso que puedes encontrar del otro lado de una decisión difícil: paz. Una paz distinta a la que conocías. No es euforia, no es validación externa, es una paz silenciosa, casi invisible, pero tan firme como una roca en medio del mar, una paz que no depende de la aprobación de nadie, una paz que te sostiene cuando te cuestionas, que te abraza cuando dudas, y que te recuerda, cada noche, que al menos hoy fuiste fiel a ti. Esa es la recompensa de tomar decisiones difíciles con conciencia, la construcción de una vida que no necesita explicaciones. Una vida en la que, poco a poco, dejas de buscar permiso para ser quien eres y comienzas a darte ese permiso tú mismo. No vas a acertar siempre. No todas tus decisiones serán perfectas, pero si eliges con honestidad, desde tu centro, sin traicionar lo que tu alma ya sabe, entonces cada elección será un paso hacia tu versión más libre y auténtica. Así que si hoy sientes culpa, mírate con compasión. Recuérdate que cambiar, soltar, elegir por ti, es parte de tu crecimiento, y que la culpa no define tu valor, solo señala el lugar exacto donde necesitas más amor propio. Tomar decisiones no es difícil por lo que decidimos. Lo difícil es todo lo que viene después. La duda, la culpa, la sensación de haber decepcionado a alguien, aunque en el fondo sepas que hiciste lo correcto para ti. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera puedes explicar por qué decidiste lo que decidiste. Solo sentías que no podías seguir en ese camino, que algo dentro de ti pedía aire, paz, verdad. Pero nadie te enseñó a elegirte. Te enseñaron a ceder, a agradar, a ajustarte a lo que otros esperaban de ti, como si tu valor dependiera de no causar molestias. Por eso, cuando finalmente eliges por ti, el ruido es ensordecedor. ¿Y si estás siendo egoísta? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si lastimaste a alguien sin querer? Ese es el eco que deja una vida entera de decisiones tomadas para encajar. Pero ahora estás aquí, y si estás escuchando esto, es porque ya empezaste el camino de vuelta a ti mismo. No, es un camino fácil. A veces sentirás que vas solo, a veces querrás volver atrás, pedir perdón por ser quien eres, por sentir lo que sientes, por pensar diferente. Pero te lo digo con total honestidad, no estás solo.
Y no estás haciendo nada malo. Los estoicos nos enseñaron que lo que da forma a nuestra vida no son los eventos externos, sino cómo los enfrentamos, cómo decidimos actuar cuando todo tiembla. Y si elegiste escucharte, aunque eso signifique incomodar, aunque eso signifique soltar, entonces ya estás viviendo en virtud. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo, recuperando tu soberanía interna, tomando decisiones que te honran, aunque otros no lo entiendan. Porque la verdad es que no necesitas justificar tus decisiones a quien nunca se detuvo a preguntarte cómo te sentías realmente. Tampoco necesitas cargar con la culpa de haber elegido tu paz en lugar de complacer a quien solo quería verte ceder. Lo que duele no es elegir. Lo que duele es la historia que te contaste después, que no eras suficiente, que te equivocaste, que hubieras sido mejor si te hubieras quedado callado, si hubieras aceptado. Pero eso no es verdad. Tu valor no disminuye porque alguien se aleje, ni porque hayas puesto un límite, ni porque dijiste no puedo más. Tu valor es el mismo, solo que ahora estás dejando de mendigarlo donde nunca te lo dieron. Y ese es uno de los mayores actos de amor propio. Elegir la incomodidad de ser fiel a ti, antes que la falsa calma de ser lo que otros quieren. Quizás te pregunten, ¿por qué cambiaste? Y la respuesta no necesita ser larga. Solo di, porque empecé a escucharme. Y eso basta. Porque en este mundo que te exige que seas todo, para todos, ser tú mismo ya es una revolución. Así que sigue, aunque tiemble, aunque duela, aunque parezca que perdiste más de lo que ganaste. Porque la verdad es que lo único que estás dejando atrás es la versión de ti que creías necesaria para ser aceptado. Y lo que estás ganando es algo mucho más grande. Libertad, autenticidad y una paz que no se negocia. No dejes que la culpa arruine lo que tu conciencia construyó con coraje. No dejes que la duda borre la claridad de tu decisión. Y no permitas que el miedo a perder te haga traicionarte otra vez. Has elegido con el corazón. Has actuado con intención. Y eso, amigo mío, eso es suficiente. Como diría Marco Aurelio, haz lo que debas hacer, no importa si tiemblas por dentro. El deber no espera al coraje perfecto, solo al paso decidido. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por darte este espacio, y sobre todo, gracias por empezar a tratarte como alguien que merece ser escuchado. Por ti. Por nadie más. Porque en la calma que nace tras una decisión fiel, hay una nueva vida esperándote. Una donde tú no eres el último en tu lista. Una donde ya no te castigas por elegirte. Una donde, por fin, puedes mirar hacia adelante, sin sentir que te debes una disculpa.